26 de la asignatura Soporte Técnico. El día de hoy aprenderemos todo lo concerniente a los discos ópticos. El proceso de grabación se realiza mediante un láser que quema la superficie de un disco virgen, disco CD o DVD. Existen también los famosos Blu-ray, es decir, que cada uno de los hoyos es perforado microscópicamente. Cada hoyo vale 1 o puede ser que también valga 0. Significado de lo que es el CD-ROM, pues es un disco compacto. Eh, Solamente en este caso el CD-ROM era de lectura, es decir, solamente podíamos observar la información que había allí cuando venía previamente fabricado desde alguna empresa que lo ha creado. Dígase unos CDs multimedia, CDs controladores de drivers de algún equipo, etcétera. Los CD-ROM, bueno, permitían que se almacene información en un disco de aproximadamente 650 hasta 700, 800 megabytes. Esa era la capacidad de los famosos CDs. En las fábricas, pues obviamente introducían en las etiquetas el contenido de cuánto podríamos almacenarlo en tema de datos, en tema de información digital. E inclusive nos daban el valor en minutos en caso de que sea, pues obviamente en archivos de audio. Eh, Al ser un CD-ROM, un disco compacto, pues obviamente nos estamos refiriendo a un dispositivo un tanto sólido de almacenamiento. Eh, Se almacenaba por lo general en una sola cara del disco, porque la otra era la etiqueta. Es decir, que siguen una pequeña pista única en forma de espiral. Obviamente esto se lo puede observar en forma microscópica. Es decir, empieza el inicio desde el centro del disco, o sea, en la parte más pequeña, serían los bordes de la zona central que se coloca el CD, y termina en el borde exterior. Esta pista también es dividida en sectores. La superficie alterna zonas lisas y muescas que representan los dígitos de 1 y 0. La calidad, pues obviamente depende de la velocidad que tiene pues, la lectora, ¿no? Es decir, la compactera, que en este caso pues tenía la función de leer los archivos, los documentos, las fotos, los videos del CD. Por ejemplo, habían unos de 52X, que era una velocidad ligeramente rápida. Esta unidad grabadora es una unidad de almacenamiento y lectura, ya que permite leer la información contenida en un CD. Algunas veces también fueron fabricadas en los años 1998-2000 las nuevas grabadoras, es decir, escribían o guardaban información en un CD. Cuando, por ejemplo, nosotros comprábamos un CD virgen o CD nuevo, que no tenía ninguna información. Entonces, pues nos encontramos nosotros en el uso de los CD-ROM, que son solamente para lo que es la parte de la lectura. Solo nosotros podíamos utilizar para leer archivos. En cambio, cuando teníamos nosotros un CD writer, o sea, en inglés escritura, CD writer, entonces estos de aquí ya eran para poder quemar CDs, es decir, copiar archivos en un CD o crear nuestros propios archivos y guardarlos en los CD. Pero estos CD-ROM y CD-Writer solamente funcionaban con la tecnología de discos con poca capacidad, es decir, hasta unos 800 megabytes, no más. Asimismo, como nosotros necesitábamos una compactera de donde poder hacer la lectura o escritura, también teníamos que tener un CD apropiado que sea escribible o que sea editable. Una grabadora CD-RW es la grabadora que permite, aparte de leer, también grabar en una grabadora como los archivos o modificar la información
de un disco óptico. Es decir, podríamos borrar, grabar unos nuevos, formatearlo de nuevo. Para ello, el disco CD debe ser regrabable. ¿Cómo se identificaba los CD regrabables? RW, o sea, regrabables. También obviamente tenían hasta un 650 megabytes a 800 megabytes de capacidad. Pero para poder mejorar este tema de la capacidad, se inventaron los DVDs. Los DVDs también son unos discos físicos. La distinción era que eran más dedicados a los videos, es decir, Digital Video Disc, o sea, era un disco de video digital. Su capacidad era muchísimo mayor, obviamente. Por ejemplo, algunos alcanzaron hasta 17 gigabytes de espacio. Esta capacidad la consiguen aumentando la densidad de escritura, es decir, más espacio graban en las dos caras, inclusive de los discos. Es decir, tenían un poquito más de capacidad en los dos lados del disco. Obviamente, pues requerían un disco especial también, asimismo como lectura y escritura. Por ejemplo, ahí teníamos que identificar el DVD RW, que son los regrabables. Generalmente conocimos nosotros en el año 2002-2004 los aparatos que quemaban DVDs, pero con una capacidad estándar de 4.7 gigabytes. Es decir, que aproximadamente podíamos grabar en video 120 minutos, es decir, 1 hora o 2 horas máximo. Las velocidades eran increíbles porque esas compacteras, esas lectoras o quemadoras de CD, tenían una funcionalidad de que, pues obviamente podían tener mucha velocidad. Pasaban los 56, los 256X, es decir, las revoluciones que daban alrededor del disco para que quemen. También obviamente se crearon para las unidades extraíbles, también portátiles en caso de que hayan computadoras que no tengan, o en caso de que pues de pronto las unidades no podían ser utilizadas en las laptops, pues también habían unas unidades portátiles también para poderlas conectar a los puertos USB y pues tener la capacidad en nuestras laptops de tener también una lectora. Obviamente los modelos han cambiado bastante a lo largo de la historia. Habían modelos sumamente grandes, también modelos sumamente pequeños, pero todos tenían una funcionalidad que era ingresar el CD, ingresar el DVD, quemar la información, guardar nuestras películas, guardar nuestros videos, guardar nuestros documentos, fotos y músicas o datos. También podíamos grabar programas, pero obviamente necesitaban un programa para aquello. Por ejemplo, las personas que vendían películas, las personas que vendían CD de música, pues tenían un gran gabinete con múltiples lectoras de DVD o CD, es decir, quemaban al mismo tiempo de entre 10 y 12 CDs al mismo tiempo. Es decir, que por una copia de esa película, una copia de ese CD de música, podían sacar de 10 a 12 por grabación. Más cosas de referente a esto, pues obviamente dejaron de existir en auge porque pues obviamente aparecieron unas nuevas tecnologías que hoy por hoy pues todavía estamos en auge, que son las memorias flash. ¿Qué son las memorias flash? Pues son unas memorias electrónicas de lectura. También son programables, borradas electrónicamente. Es decir, ¿cómo era el funcionamiento de los CDs? Eran mediante unos láser que quemaban el disco, como su nombre lo indica, quemadores. Pero en cambio acá simplemente lo que hacen es, a través de una parte electrónica, pues obviamente se graba todo lo que tengamos aquí. Y son las que ustedes obviamente conocen de sobra, que serían pues las USB, las Memory Flash, ¿no es cierto? Hay de diferentes capacidades, pues empezaron de 256 megabytes, luego subieron a 512 megabytes, luego subieron a 1 gigabyte. Bueno, a lo largo de la historia pasaron de 2 gigas, de 4 gigabytes, de 8 gigabytes, de 16 gigabytes, luego subieron a 32 gigabytes, luego a 64, etcétera. Hoy por hoy casi ya las máximas han llegado a 128 gigabytes. Y simultáneamente a los USB, pues aparte de los modelos y marcas, también se inventaron los SD, que serían unas tarjetas lectoras
micro, es decir, como más pequeñas, ¿sí? Obviamente esas todavía las seguimos utilizando, pues lo que hoy en día pues conocemos como las memorias externas de los celulares, de los tablets, de los smartphones. Esas memorias obviamente tienen las mismas funcionalidades que los memory flash, pero la diferencia es la velocidad con las que trabajan e inclusive tienen sus respectivos adaptadores en caso de que las laptops, los equipos, pues no tengan la adaptación para poder leer o escribir. Obviamente las memorias tienen de bastantes capacidades, de bastantes marcas, de bastantes modelos, inclusive de la tecnología con las velocidades que tienen. Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos en nuestras manos una micro SD, es importante conocer que existen de varias clases. Por ejemplo, la clase número 2, que serían hasta 2 megabytes por segundo en velocidad, es decir, hacen fotos y graban videos de estándar. Las de clase 3 pues trabajan en 4 megabytes por segundo. Graban videos a alta definición incluyendo Full HD. Los de clase 6 trabajan con 6 megabytes por segundo. Los de clase 10 trabajan a 10 megabytes sobre segundo. Y bueno, hoy en día pues no todos tienen acceso, pues son muy caras, pero existen las de clase número de 30 megabytes sobre segundo, que serían las que son de sumamente capacidad. Obviamente esas son las que se tienen de capacidades de 64 gigabytes, 128 gigabytes o 256 gigabytes. Serían las famosas micro SD XC. O sea, no son todas iguales, ¿no? Inclusive, si ustedes pueden observar los modelos, ahí podemos darnos cuenta las diferencias en cada una de ellas, ¿no? Entonces, hay que un poquito también conocer que no cualquier memoria son parecidas. Bueno, en marcas, pues hay marcas Samsung, hay marcas SanDisk, hay más marca Toshiba, hay marcas Kingston, hay marca, bueno, hay un sinnúmero de marcas, pero lo importante es saber las capacidades adecuadas para aquello. La semana anterior habíamos visto también un poquito de los discos de CD, vamos a hacer un poquito hincapié en aquello, pues estos discos son sólidos, las diminutivos SSD, que sería Solid State Drives, que sería más o menos un disco en estado sólido, aquí hay un error, drive, es ahí. Es un dispositivo de datos que utiliza la memoria de los semiconductores en estado sólido para almacenar, es decir, que pues necesita unos microchips internos para conectarse y obviamente pues servirán tanto para computadoras portátiles como para computadoras de escritorio, inclusive para algunos dispositivos de juegos, etcétera. O consolas también para los videos vigilancias. Esta semana tenemos que hacer una investigación un poquito más exhaustiva sobre el respecto. Vamos a investigar, jóvenes, señoritas, cómo funciona el proceso de quemado de un CD. Es decir, cómo es que un CD, que estábamos hablando al inicio, era grabado la información. O sea, vamos a investigar un poquito. Aquí vamos a ver más o menos unas ideas de cómo funciona esto rápidamente en unos 10 minutitos y bueno, ahí les voy a dar unos enlaces también para que ustedes investiguen en otros momentos, ¿ya? RW. Y bueno, normalmente este tipo de Bueno, en cosas este caso, pues aquí quieren se volver a observa la grabar. unidad del Ustedes CD, pueden ¿no es grabar a... cierto? Aquí se observa cómo nosotros estamos identificando la letra de la unidad que va a permitir leer o quemar los discos con los archivos que yo tenga. Para esto es necesario importante, para explicar lo que vamos a hablar, es que necesitamos un software, aunque en Windows 7, Windows 8 y Windows 10 el mismo sistema operativo ya tenía un identificador de grabación de archivos. Lo único que teníamos que hacer es introducir nuestro CD o DVD, le dábamos en el asistente que nos guiaba, colocándole el nombre, el título a nuestro disco o nuestro CD, y obviamente teníamos que elegir si es que queríamos utilizarlo como un disco grabable o regrabable o alguno que ya contenga música, CD o reproductor de audios, archivos multimedia. Si es que nosotros contábamos con un programa especializado para la grabación, tanto hay miles como por ejemplo el Power DVD, el Annie Bourne, también a mí me gusta el Nero,
Este te permitía escoger, obviamente, qué es lo que querías grabar. Y a través de un asistente muy fácil, pues simplemente podíamos borrar los archivos que teníamos en un CD, sacar copias de un disco hasta otro disco. De pronto nos regalaban un CD de juegos, pues podíamos copiarlo y quemarlo y clonarlo. Lo único que teníamos que hacer es simplemente introducir nuestro CD, buscar en nuestra unidad de almacenamiento en nuestros discos duros la información que tengamos y obviamente pues tener en claro lo que vamos a copiar. Entonces le introducíamos el CD, buscábamos archivos de mis imágenes, mis documentos, mi música o donde tengamos algún video. Y al momento de seleccionar, pues obviamente ya empezábamos ¿a qué? A ir pasando por carpetas o por archivos al CD en blanco o el CD virgen que le llamamos comúnmente. Una vez que ya hayamos elegido todos nuestros archivos, pues asimismo les colocábamos unas etiquetas, le colocábamos la velocidad. Eso es importante. Podíamos nosotros configurarle al equipo para que el dispositivo CD, el grabador de CDs, a qué velocidad queríamos grabar. Dependiendo de la velocidad que grabábamos, era más calidad, era con mejor calidad, ¿no? Más velocidad, más calidad. Y bueno, el proceso empezaba, había un asistente que te iba explicando qué es lo que iba haciendo. Primero lo que iba haciendo es formateándolo al CD, luego lo que iba haciendo es preparando los datos en los archivos con las carpetas. Después de esto íbamos ya prácticamente escribiendo el archivo en el CD. Finalizado este proceso, pues obviamente ya nos daba un asistente la información de que sí efectivamente estaba grabado. Algunos programas expulsaban el CD para poderlo identificar que terminó la grabación. Volvíamos a introducirlo nuevamente en nuestra compactera y obviamente ya estábamos observando la información que efectivamente se encontraba ya disponible en nuestra nueva unidad de almacenamiento. Podíamos sacar una copia de este CD muchas veces, por eso es que a veces también los mismos programas configuraban clonar discos y pues obviamente usted podía tener, como le decía anteriormente, la posibilidad de tener muchos discos de la misma especie, los mismos archivos o los mismos videos. Entonces, pues, esa sería la tarea, ¿no? De tratar de investigar esto y escribir paso a paso cuáles serían los procedimientos en no más de un párrafo, el proceso para quemar un CD. Sí, yo les puse este video como ejemplo, usted puede investigar como usted considere. Bueno, luego de ello vamos a hablar sobre lo que es la velocidad, los tipos de velocidad que tienen los CDs. Los precios, cuáles eran los precios en los CDs en ese tiempo, o al menos ahorita, hoy en día que todavía sí lo hay. ¿Cuáles son los precios de un CD? ¿Cuál es un precio de un DVD? Bueno, todo lo que tenga que ver con discos, ¿no? O sea, por favor me van a averiguar los precios de un CD, los precios de un DVD, etcétera. Los que puedan conseguir. Obviamente en internet hay múltiples páginas que tienen esa información. O si gusta, pues puede ir a alguna librería, alguna papelería que también tienen precios. Bueno, y finalmente, pues me van a dibujar aquí hay un error, esto era de la clase anterior, me van a dibujar una imagen o pueden recortar y pegar sobre lo que es un CD writer. ¿Qué es un CD writer? Pues es una especie de dispositivo quemador, pero no cualquier CD writer o DVD writer, sino me van a dibujar un DVD writer que sea de tipo portable, es decir, que usted pueda conectarle en cualquier dispositivo como computadora, como portátil, ¿no es cierto? Por ejemplo, las que les estoy diciendo son estas, ¿no? Por ejemplo, esta. Me van a dibujar una lectora de CD portátil, o sea, extraíble, que tú lo puedas conectar en cualquier computadora y llevártela a cualquier momento. Esta me la van a dibujar y me le van a poner por ahí las piezas que ustedes consideran las partes que tienen, ¿no? Hay múltiples modelos. Por ejemplo, hay modelos sumamente finos, hay modelos un poquito más gruesitos, hay modelos con LEDs, con luces, con puertos USB de 3.0, hay modelos que son simplemente con 2.0, que es la velocidad que trabajaban en ese entonces. Y bueno, hay de colores cualquier cantidad. Entonces van a identificar uno de ellos y lo van a dibujar. O si no lo pueden dibujar,
lo van a imprimir, lo recortan y lo pegan en el cuaderno si gustan. Y si no tienen trabajos en los cuadernos, pues lo van a copiar y lo van a pegar en el archivo de Word, que en este momento yo se los voy a pasar a su WhatsApp del grupo, ¿no? Para finalizar, como un punto adicional al parcial, van a jugar este jueguito que en este momento les voy a poner. Esto vale un punto al parcial. Aquí está el jueguito. Lo que vamos a hacer es simplemente iniciar el juego. Las capturas del juego terminado me los envían también en la tarea. El juego es muy simple, simplemente que hay unas imágenes, ¿no es cierto? Y tenemos que identificar qué dispositivo es cada cual y vamos arrastrando hacia donde ustedes consideren. Si es que ustedes consideran que este es un DVD, pues es un DVD. Si es que este es un CD, pues entonces tenemos que identificar y colocar en el sitio correcto todas. ¿Qué es un disquete? ¿Qué es un disco duro? ¿Qué es una tarjeta SD? ¿Qué es un disco duro portátil? ¿Qué es un pendrive? ¿Qué es un memory stick? Por cierto, los memory sticks son esos dispositivos que les decía, ¿no? Las micro CD, las de CD, etcétera, ¿sí? Entonces, eso está dentro de las tareas. Eso está aquí el link al final del juego. Por favor, lo realizan y en este caso, si tienen alguna duda de todo lo que les preguntaba, aquí tengo unas fuentes consultadas, que es donde sacamos la información que ustedes están apreciando. En los días anteriores también les haya pasado este archivo, que era un archivo de PDF que les haya dado casi al inicio del año escolar. Pero pues tiene información de lo mismo que hemos hablado. Simplemente pues si algo necesitas investigar, también tenemos este archivo aquí, ¿no? ¿Ok? Eso sería todo. Pues me voy a quedar con esto. El archivo pues obviamente yo ya se los voy a enviar en algunos minutos. No sé si es que tienen alguna pregunta hasta aquí. Si no lo hay, pues pasaríamos a tomar la asistencia y con eso terminaríamos la clase del día de hoy, 12 de mayo del año 2021. Bueno, entonces estaríamos en la reunión hoy 12. Vamos a ponerle aquí la fecha rápidamente. Miércoles 2. Entonces, los estudiantes son Chamasa Enríquez Marca. Chamasa, muy bien, aquí está. Enríquez Marca. Ok. Prado, Saritama, Tepán. Prado, Saritama y Tepán. ¿Alguien más me falta? Nadie más llega. Todos les he nombrado. Muchas gracias. Bueno, chicos, les agradezco bastante. Les deseo una linda tarde. Como siempre, de costumbre, les pido pues que las tareas que me envíen lo realicen al correo electrónico que yo siempre lo coloco. Si un caso ustedes no saben cómo enviar correos electrónicos, ahí está mi correo electrónico, solicitan ayuda. Y si no, pues me lo envían a mi WhatsApp, no tengo ningún inconveniente. Recordemos que en este parcial la calificación lo va a hacer el señor tutor, pero yo le voy a informar cuáles son las tareas que ustedes tienen que entregar de la asignatura soporte técnico. Bueno, les deseo una linda tarde nuevamente, reitero, agradezco por su paciencia, por su tiempo invertido en este día y pues me despido hasta la próxima semana. Chao, chao. Bueno.